que el feminismo no es como tal la igualdad en sí misma, no es la búsqueda de la igualdad, sino es un movimiento de mujeres para mujeres en búsqueda de la conquista de derechos para las mujeres. A la conclusión a la que terminé llegando es que no se puede buscar la igualdad desde una postura que excluye. Precisamente porque estoy a favor de la igualdad de derechos es que no me puedo considerar feminista. Viene promovido, viene desde un lugar de mucha herida, de mucho dolor. Son personas que quizás han tenido alguna situación, vamos a hablar mal y pronto, de mierda, con un hombre, que se han encontrado con un mal tipo, que se han sentido señaladas o discriminadas, que tiene que ver con la percepción personal. El sentirse algo no quiere decir que te estén haciendo eso. Cuando se cerró el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad acá en Argentina, lo que hemos podido ver es que desde que cerró, en el año 2023, la cantidad de lo que se catalogaban acá en Argentina como femicidios bajaron. Cuando salió la ley del solo sí así, la gente decía, no, pero ¿qué vas a ver que pedir un consentimiento explícito ahora? ¿Cómo es esto? O sea, disculpa, a tu propia novia, ¿te puedo dar un beso? ¿Te parece bien si ahora procedo y te doy un beso? ¿De cuántos segundos estarías de acuerdo en que te lo dé? Si en algún momento querés que te lo deje de dar, tenés que hacerme una señal, vamos a poner una palabra de seguridad para que yo te deje de dar el... Es una locura. Un delito no se puede juzgar en función de cómo se siente alguien. O sea, no recae en el sentimiento. La carga probatoria nunca puede estar en el sentimiento. Es decir, son las acciones lo que hay que juzgar, no los sentimientos. Si porque el feminismo te dio voz no te permiten disentir, entonces no te liberaron de nada, solo cambiaste de dueño. Pues bienvenida, Valentina. Un placer tenerte aquí. Un placer la invitación. Gracias, David, por traerme. Que hace ya tiempo que, hace como unos 4 años que nos conocimos por teléfono prácticamente y me echaste una mano, me apoyaste con un problemilla legal que tuve y la verdad es que fue una sorpresa, tanto tú como Lada, y fue como una bendición, como un tranquilo, no te preocupes. Así que, para empezar, gracias por ser así, de altruista en ese sentido. Bueno, es lo mínimo. Me gustaría empezar preguntándote, para quien no te conozca, quien se meta en tu canal, ¿qué es lo que se va a encontrar? Mucha crítica. Supongo que la primera palabra con la que lo podríamos definir es crítica. Van a encontrar crítica desde diferentes aristas, a diferentes situaciones, pero lo que caracteriza la esencia del canal, yo creo que es esa, el no quedarse callado ante cosas que creo que deben ser señaladas, por lo menos. Vale, si yo te pregunto, por ejemplo, ¿tú cómo te describirías o cómo te posicionarías? A ver, entiendo que como feminista, no. No. De hecho, quizás cuando empecé mi canal todavía podía tratar de definirme como feminista disidente, por lo que generalmente tenemos entendido de lo que es el feminismo, ¿no? Que uno escucha comúnmente esto de, bueno, pero si el feminismo es igualdad, entonces no hay mucho que utilizar, soy feminista, ya está, porque creo en la igualdad. Pero a medida que fui evolucionando en el estudio, digamos, o meterme más a fondo en este tema, a la conclusión a la que terminé llegando es que no se puede buscar la igualdad desde una postura que excluye. Entonces, al fin y al cabo, el feminismo plantea, o por lo menos ahora ya creo incluso que han modificado esa definición hasta en la RAE, que el feminismo no es como tal la igualdad en sí misma, no es la búsqueda de la igualdad, sino es un movimiento de mujeres para mujeres en búsqueda de la conquista de derechos para las mujeres. Desde ese punto de vista yo creo que siempre tuve una posición bastante similar a la que tengo ahora, quizás ahora tiene más matices, pero lo que creo que había era una confusión de nomenclaturas más que otra cosa, porque mi forma de ver el mundo es bastante similar a como era antes, simplemente ahora prefiero no identificarme con el feminismo. De hecho, si tuviera que buscar una etiqueta, una nomenclatura para una cajita donde meterme, sería lo contrario, sería el antifeminismo, estar en contra del feminismo como tal, no desde el punto de vista que generalmente se puede llegar a entender, quizás desde el desconocimiento de lo que es el antifeminismo, de estar en contra de la igualdad de derechos, sino todo lo contrario, precisamente porque estoy a favor de la igualdad de derechos es que no me puedo considerar feminista. Vale, entonces, ¿podrías decir que este feminismo que tenemos ahora, aparte de ser hegemónico, es casi supremacista?
Un poco sí, en cierto punto sí, porque yo creo que también hay una expresión que podía sonar un poco casposa cuando yo la escuché por primera vez, pero que interiorizando en lo que realmente significa, creo que actualmente las sociedades que se consideran feministas, como la que tienen allá en España o incluso durante mucho tiempo acá en Argentina, son sobre todo ginocentristas, es decir, que giran en torno a la percepción de las mujeres o a las necesidades de las mujeres como la hegemonía y que la visión alternativa termina siendo la de los hombres y que generalmente es señalada como mala. Vale, entonces, claro, yo desconozco mucho los orígenes, lógicamente personas como tú conocéis mucho más el origen del feminismo, que si el 8M o lo que venden muchas veces, pero claro, lo que parece que están buscando constantemente es un enfrentamiento contra el hombre, es decir, que estemos divididos más que unidos. Sí. Y yo creo que tiene mucho que ver, bueno, quizás, a ver, yo vamos a entender que crecí con mi canal, de alguna manera. Yo ahora tengo 28 años, pero lo empecé cuando tenía 19. Ya voy para los 9 años haciendo lo que hago. Y claro, pues cómo se viven las emociones y las experiencias de la vida a los 19 años es muy distinta a cómo se viven a los 28 y es muy distinta a cómo se viven a los 38 y a los 48 y a los 58 y vamos evolucionando. Generalmente vamos encontrando un poco la paz y la forma de intentar comprender las realidades ajenas, por lo menos es lo que me ocurre a mí. Y yo lo que veo es que esta separación, esta guerra de sexos, este odio, viene desde un lugar de mucha herida, de mucho dolor. Son personas que quizás han tenido alguna situación, vamos a hablar mal y pronto, de mierda, con un hombre, que se han encontrado con un mal tipo, que se han sentido señaladas o discriminadas, que tiene que ver con la percepción personal. El sentirse algo no quiere decir que te estén haciendo eso. Es decir, yo ahora podría sentirme lo que sea en esta entrevista con vos, y eso no implica que esa haya sido tu intención. Y a lo mejor tu intención era totalmente la opuesta. Y que en lugar de ser capaces de ver esa herida, de sanarla, de curarla, ha terminado generando esa necrotización, o sea, poniendo en términos de herida, ¿no? En lugar de sanarla, ponerle ahí un poquito de agua oxigenada, curarla, etcétera, lo que hicimos fue dejarla estar al punto de que se genera pus y se termina generando una infección horrible que se termina propagando por el resto del cuerpo. Bueno, eso es lo que creo que ocurre desde este punto de vista feminista, en el que lo que se intenta promover es un señalamiento constante al hombre como si fuera el portador del pecado original, como si fuera el mal sobre la tierra, como dijo en un momento, me acuerdo, Manuela Carmena, que la violencia está incardinada en el ADN masculino. Yo creo que esas formas no son las formas de conquistar la igualdad, ni mucho menos, y creo que cualquier persona que tenga esta visión más purista o más ingenua o más bondadosa de la igualdad va a poder concordar en que quizás no es la manera. Ahora mismo con lo que está haciendo Trump en Estados Unidos, que quiere desmantelar el USAID, ¿no? Esta como agencia para dar mucho dinero para las reconstrucciones, colaboraciones y tal, y ahora se ha destapado que lo que estaba haciendo era pagar periodistas, pagar movimientos. Bueno, lo que se sabe que ha hecho Estados Unidos muchas veces, porque creo que lo que creó Kennedy en su momento, pero claro, con el tiempo ha ido derivando en que han financiado Al-Qaeda, han financiado o creado ISIS, etcétera. También se sabe que han financiado, por ejemplo, muchos medios en España y muchos periodistas. Sí. Qué casualidad, muchos de ellos que defienden a rabiar posiciones ultrafeministas. No sé si crees que esto va a hacer que la cosa se suavice o la va a acrecentar. A ver, lo mismo pasó en Argentina. Hubieron un par de medios en Argentina, así como alternativos de contracorriente en pos del feminismo, etcétera, que comunicaron abiertamente que parte del sostén económico que lo recibían de Estados Unidos precisamente por este tipo de políticas, y que ahora perdieron su financiamiento y lo contaban como una mala noticia. Es decir, ¿cómo vamos a sostenernos ahora? Bueno, quizás es que si no te podés sostener por medios genuinos, por medios nobles, quizás no deberías sostenerte. Pero yo creo que esto es como todo, ¿no? Es la ley del péndulo. Evidentemente esto es una buena noticia ahora mismo porque creo que se está empezando a destapar la caja de Pandora, ¿no? Y a ver realmente todo lo que había ahí dentro. Y ahora mismo lo podemos interpretar como algo muy positivo para
la honestidad intelectual de todo lo que estamos viendo a través de los medios de comunicación tradicionales, de internet, de los movimientos sociales que estaban finalmente financiados a través de estas plataformas, pero creo que va a volver. O sea, si la pregunta es si va a generar que se enciendan aún más, yo creo que eventualmente sí, y esto es algo, realmente es un camino que nunca termina. Lo único que podemos intentar, creo yo, dentro de esta ley del péndulo, es que el péndulo cada vez vaya un poquito más lento hasta ser capaces de encontrar un equilibrio. Pero va a volver así como ha ocurrido antes. Antes de meternos ya con los puntos quizás más calentitos de lo que es lo que vamos a tratar hoy, te quiero hacer una pregunta un poquito genérica, porque hace cosa de 14 meses, de hecho, antes de las elecciones en Argentina, yo preguntaba a algunos amigos que tengo en Argentina y les preguntaba, oye, ¿cómo veis la cosa? ¿Creéis que va a ganar uno? ¿Creéis que va a ganar el otro? ¿Estáis asustados o no? Y todos con los que hablaba tenían esa sensación de no me quiero desagarrar a lo que ya conozco por miedo a que lo que venga, aunque sea bueno, me afecte. Sí. La pregunta sería, ¿cómo ves tú la situación en este año en Argentina? Bueno, me hiciste acordar mucho a una frase que decía mi abuela, que bueno, era mi abuela, y yo la amo y la amaré siempre, pero claro, tenía esta concepción donde, y su frase era, bueno, mejor malo conocido que bueno por conocer. Y bueno, creo que la gente logró romper con eso tras décadas de un hartazgo generalizado. Se ha llegado a un punto límite donde la gente prefería prenderse fuego por una apuesta nueva que seguir apelando una y otra vez a lo mismo. Por eso ganó con el 56% prácticamente Javier Milei en las elecciones, un número que no se veía en un montón de elecciones anteriores. O sea, fue un número histórico, el 56 casi por ciento. Y sí, obviamente son cambios estructurales, son cosas a las que acá en Argentina quizás no estamos tan acostumbrados. Yo tengo que reconocer que dentro de esta misma intención de, bueno, algo tiene que cambiar, no sé qué, no sé cómo, no sé quién lo va a hacer que lo cambie, yo fui de las que votó a Javier Milei, le di mi voto de confianza, nunca mejor dicho lo de voto, ¿no? Y sin embargo creo que si bien hay un montón de cosas que están mejorando y que aplaudo, cierto es que, por ejemplo, hay otras ahora mismo orientadas a mi campo que me preocupan. Por ejemplo, ahora se propuso, ojo, que todo está por verse, porque falta que se vea exactamente cómo se va a dar esto, entonces tampoco es que voy a jurar que esto necesariamente es un problema, pero se informó sobre que se va a hacer una reforma en el Código Penal que endurezca las penas para los delitos sexuales, por ejemplo, los delitos de agresión contra mujeres, etcétera. Que bueno, obviamente vos decís, bueno, un abusador sexual entendiblemente tiene que tener una pena quizás lo suficientemente sustancial como para que desincentive ese tipo de delitos atroces. Pero creo que dentro del contexto que estamos viviendo, con lo impregnado que ha estado en todos los ámbitos de la justicia y de la sociedad argentina, también como de la española ahora mismo, el tema del feminismo, se ha dado una situación donde se ha normalizado la denuncia falsa como un instrumento de venganza, de rencor, de incluso para conseguir ciertos beneficios sociales. Y desde ese punto de vista, creo que no se puede proponer algo tan duro como un endurecimiento de las penas por ese tipo de delitos sin antes solucionar cosas como la pandemia que está viendo, si es una pandemia como tal de denuncias falsas contra hombres inocentes, que te voy a contar algo que probablemente te asuste y te agarra a la mesa, como todo el mundo al que se lo cuento en España, porque en España el tema de las denuncias falsas es muy grave también. Pero hay una diferencia. En España, cuando se recibe una denuncia falsa, lo habitual es que una persona que ha sido denunciada, un hombre denunciado, pueda pasar entre 24 y 72 horas detenido en un calabozo, que es lo que permite la ley de enjuiciamiento criminal en España. Ya decís, bueno, pasar de 24 a 72 horas en un calabozo es gravísimo si sos una persona inocente, pero consideremos que acá en Argentina lo que es la regla es la prisión preventiva. Vale. Es decir, a un hombre denunciado falsamente, al que todavía no han juzgado, se lo puede llegar a meter en prisión preventiva, y con los largos que son estos procesos puede pasar hasta 3 años privado de su libertad, conviviendo con auténticos criminales, cuando ni siquiera se le dio todavía la oportunidad de ser juzgado. Y la situación es tal que, aunque la prisión preventiva debería ser tomada como una medida excepcional,
realmente se da como la regla, donde los abogados medianamente formados o medianamente experimentados en este tipo de causas tienen que presentar lo que se llama una exhibición de prisión para sus defendidos a tiempo, para que no les pidan como primera medida cautelar la prisión preventiva. Pero esto es gravísimo, es que, Sí. ostras, porque no es que te puedan meter en una cárcel, digamos, más blanquita, en el cual van, pues, delincuentes financieros, económicos, etcétera. No, es que te meten quizás con lo peor de lo peor. Te meten con los violadores reales, con los abusadores reales, con los homicidas, sí. Sí. A ver, que yo soy de la opinión que una persona que es un violador o incluso un violador reincidente, este señor no puede salir de la cárcel. Es decir, ahora en España si te encausan, que es como el caso de Rubiales, que es lo que también te lo quiero mencionar, que me des tu opinión, pero le piden 2 años, pero es que por un tipo de agresión te pueden caer 4 años. Yo considero que una persona así no puede salir nunca de la cárcel, nunca. Mucho menos un reincidente, ¿no? Claro, es gente que está enferma, es gente que su única manera de desfogarse que es incapaz de controlarse a nivel sexual y que va a atacar, a agredir o a violar a quien se le pase por delante. Bueno, hay varios tipos de... Eso también es algo que no lo tengo súper fresco como para decirte las proporciones estadísticas, pero que sí en un tiempo me interesó mucho, que es los tipos de violadores, ¿no? Que está el violador reincidente, que es decir, bueno, para meterlo al trullo y tirar la llave al río. Está el que es el violador de oportunidad, o sea, que generalmente en una situación normal en su día a día no cometería un delito tan atroz, pero si ve la oportunidad que se da justo, comete el delito. Y luego está como no recuerdo el nombre correcto que se utiliza en la criminología, pero que es el violador fetichista, vamos a decirle, que tiene como una fijación para violar en ciertas circunstancias a cierto tipo de personas. El violador de oportunidad es el que más posibilidades tiene de reinsertarse en la sociedad y de corregir el comportamiento. Con los otros dos es que no hay que hacerle, no hay nada que hacerle. Tal cual. Aparte es que está demostrado, o sea, no sé el porcentaje, pero es que salen noticias constantemente de gente que ha salido de la cárcel después de una condena y lo primero que hacen es reincidir, porque parece que están esperando el momento. Es que esta gente no cambia, o sea, es casi una patología. Y claro, ya ahora metiéndonos un poquito más en todo esto, yo te hablo desde el conocimiento de España, pero imagino que al ser pueblos tan parecidos, el argentino y el español, tú lo sabes mejor que yo, puede haber muchísimas similitudes. Pero, por ejemplo, Milei, si no me equivoco, quitó el Ministerio o de Igualdad o de la Mujer o no sé qué. En España tenemos nuestro ministerio, al cual se le otorgan, creo que son unos 500 millones de euros al año. Las cifras no varían. Es decir, es de una forma regular porque la sociedad, el ser humano es así, siempre va a haber un porcentaje de gente que va a cometer determinados delitos, pero las muertes no bajan. El número de violadores sube. Ya no me meto con el tema de la inmigración ilegal, que lo ha desatado todo en ciudades como por ejemplo Barcelona, ¿vale? Pero ¿de qué nos sirven ministerios de este tipo si las cifras no cambian? ¿No dicen que si, por ejemplo, si algo no funciona de una manera, lo mejor es cambiar y buscar otra solución? Absolutamente. Y de hecho, respondiendo a la pregunta de qué sirven ministerios de ese tipo, únicamente para mantener el trabajo de unos pocos. Porque, bueno, en Argentina teníamos el ministerio, yo digo siempre, por lo menos era más honesto que decirle Ministerio de Igualdad como le dicen en España, porque era el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, es decir, el Ministerio de todo menos de los hombres. En ese caso, por un lado ocurren dos cosas, ¿no? Que es lo mismo que se puede decir con el tema de la educación sexual integral, la ESI. Las promesas de género, las políticas de género, la búsqueda de educar en igualdad, realmente no previene ningún tipo de delitos contra la integridad de las mujeres, porque el abusador de mujeres ya sabe que lo que está haciendo está mal. No, ninguno va a abusar de una mujer o a violentar de una mujer pensando que es lícito y que está bien lo que está haciendo, que le está haciendo un favor a la humanidad. Todos ellos saben que están cometiendo un delito terrible y están violando la integridad de un ser humano. Entonces, la solución, por supuesto, no es por ahí. Luego, obviamente, ya no hablar de los enormes presupuestos que realmente para lo único que sirven es para seguir, como digo, para seguir alimentando el sueldo de unos pocos o incluso para
sostener la carrera de personas como Pamela Palenciano, que dan charlas en colegios públicos donde le dicen a adolescentes que los hombres que se dicen ser maltratados en realidad son maltratadores. Entonces, al lugar de generar una real conciencia sobre lo que puede estar siendo, lo que es el maltrato en la pareja, y generar una conciencia un poco más amplia de que el maltrato en la pareja no es unidireccional, no lo sufren únicamente las mujeres, que el maltrato contra los hombres existe y se da de maneras diferentes, hace todo lo contrario, o sea, la igualdad ahí brilla por su ausencia. Sino que cuando se cerró el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad acá en Argentina, lo que hemos podido ver es que desde que cerró, en el año 2023, la cantidad de lo que se catalogaban acá en Argentina como femicidios bajaron. No se mantuvieron, no subieron, bajaron. Entonces, claramente, la existencia de ministerios como este no tiene ningún efecto sobre la realidad a la hora de encontrar justicia para mujeres asesinadas o para impedir asesinatos de mujeres. Todo lo contrario. Tela. Entonces, es que ha habido un momento que has dicho, la solución no es un ministerio. Yo ahora te pregunto, como opinión personal, ¿cuál puede ser la opción? Yo qué sé, endurecer las leyes, poner más seguridad en las calles, que es precisamente donde se cometen menos violaciones. Pero, ¿cuál podría ser una solución? Por ejemplo, en España, tú que has vivido aquí. Mira, en España las cifras creo que son muy bajas. Las cifras de asesinatos a mujeres son realmente muy bajas. La sensación que puede darnos de que son terriblemente altas es primero por el país en el que se está, ¿no? Que es un país con todo lo malo que se pueda considerar un país con altos grados de bienestar social. Que creo que estaban alrededor de 40 y pico al año, como máximo. Sí, rondan más manteniendo o menos, cifras más o menos, sí, a lo largo de los años. Teniendo en cuenta que Argentina y España tienen una cantidad de habitantes prácticamente igual, alrededor de los 46 millones, las cifras en España eran en torno a los 40 y pico y en Argentina eran en torno a las 300. O sea, para que nos hagamos una idea en proporción de lo bien que está España en relación a otros países. Luego, en España también hay más muertos por suicidio, por accidentes de tráfico, por agresiones en la vida pública. Entonces, realmente tenemos un problema alarmante de violencia contra las mujeres y requiere una acción contundente, urgente e inmediata. A ver, obviamente todo tipo de violencia lo requiere, ¿no? Pero quiero decir, no estamos en una situación donde, o sea, no se está en España en una situación donde haya que actuar inmediatamente y buscar una solución urgente porque lo que se está viviendo es inhumano. Perdón por esto es algo habitual en... No. En Yo tengo a mi peque que también sale por aquí a veces, no te preocupes. Entonces, por un lado creo que ya el hecho de que exista un país que en lugar de buscar atravesar todos estos conflictos a través de una cuestión de educación de género, etcétera, y que sí que dé prioridad a encauzar las causas, para la redundancia, encauzar las causas de forma correcta, darles un correcto seguimiento, perseguir a los verdaderos delincuentes, etcétera, ya de por sí genera una situación no me sale ahora la palabra, pero resulta preventivo, es decir, como poner una iluminación en una calle oscura va a desincentivar el delito en sí mismo. No van a querer ir a cometer el delito en esa calle precisamente. Esto también ocurre cuando lo magnificamos, es decir, cuando ponemos sobre la mesa que este es un delito grave y que se persigue, los delitos de este tipo bajan. Y esto es algo que ya ha ocurrido, no es que tenemos que implementarlo ahora. El abuso sexual contra mujeres ha sido durante gran parte de la historia uno de los delitos considerados más atroces a nivel social, más reprobados socialmente, y es por eso que es de los delitos que menos se cometen a nivel general. No como otros delitos que les damos menor importancia o que, bueno, qué sé yo, el delito de conducir en estado de ebriedad que puede llevar a la muerte de un montón de personas. Bueno, sí, todo el mundo considera que es importante, pero no estamos viendo una constante alarma ni un constante recordatorio de lo problemático de hacerlo. De la misma manera, tampoco lo estamos viendo con las denuncias falsas, y las denuncias falsas siguen creciendo al mismo tiempo que los delitos de abusos sexuales bajan. Entonces, claramente, el recordatorio social y el estar encima de ese tipo de delitos tiene un efecto y ya lo ha tenido.
A ver, por ejemplo, cuando hablamos de feminicidios o violencia de género, que acaba, por ejemplo, con la muerte de la mujer, se habla de violencia de género cuando quieren hacer referencia a que el hombre ataca a la mujer o mata a la mujer por el simple hecho de ser mujer. No sé cómo ves tú esto, porque claro, la gente más carca en España, más, no te digo retrógrada, pero que ya tiene una cierta edad, te hablan, a ver, en casa siempre ha habido peleas. Y esto no significa, no significa que todas las peleas acaben de la misma forma, pero la mujer tiende a actuar de una forma y el hombre de otra. Es decir, en este sentido los hombres y las mujeres somos muy diferentes. Nosotros quizás somos, por lo general, más viscerales o podemos tender más a la violencia física, y la mujer a otro tipo de comportamiento. Entonces, no sé si ves tú realmente que todos esos fallecimientos, tanto en Argentina como en España, sean por el simple hecho de el odio a la mujer, o simplemente es por una riña doméstica que se sale de madre, o porque uno de los dos es violento. A ver, es que hay un montón de puntos que a ver si consigo no olvidarme de ninguno de todo eso. No, yo cuando empiezo soy muy machacón. Es que principalmente tenemos que considerar que la violencia de toda la historia, de toda la vida, fue multicausal. O sea, no existe violencia por una sola razón. Entonces, para considerar que la violencia que se vio en un caso determinado fue con motivo de género, tiene que haber una profunda pericia que nos permita concluir que la razón de esa violencia fue el sexo y no fue problemas de control de la ira, psicopatías no diagnosticadas, educaciones restrictivas, alcoholismo, adicción de sustancias en general, etc. Y es muy fácil ver esta multicausalidad cuando la violencia la comete una mujer. Vemos casos en España, ocurre mucho, por ejemplo, con los casos de infanticidios, de filicidios, de mujeres que asesinan a sus hijos, y cuando vemos cómo los cuenta la prensa, dice, bueno, probablemente esta mujer estaba loca. Bueno, sí, es probablemente esa mujer estaba loca, pero eso nunca se contempla a la inversa. Siempre que es un hombre el que comete una agresión contra una mujer, no se contempla la multicausalidad. Siempre se alega que directamente es un acto de violencia de género o un feminicidio en el caso de una situación letal. Ahora, ¿y qué es la violencia de género? Bueno, según la ley española, la violencia de género es la violencia que se da de un hombre contra una mujer que estén o hayan estado ligados por una relación de afectividad. Sin embargo, si nos vamos a organismos internacionales, como decirte ONU Mujeres, no vamos a buscar la imparcialidad, ONU Mujeres, te dice que la violencia de género es aquella que se da por un motivo de género, no de un género al otro, y que también la pueden sufrir mujeres, hombres, niños y niñas. Es ¿Esto decir, dice la ONU? Sí, eso te lo puedo pasar después si te interesa. Wow. ONU Mujeres reconoce que la violencia de género la pueden sufrir hombres también. Luego te dice que, bueno, en una mayor proporción la sufren mujeres, pero reconoce que la pueden sufrir también los hombres. Y con respecto a la violencia de la pareja, si nos vamos a lo macro, si vamos a ver a los datos macro, está un estudio que es de los que más reconocidos en este ámbito porque es un metaanálisis que recoge las conclusiones de más de 1.700 estudios alrededor del mundo y los concluye en una sola estadística. Lo que se ve es que la violencia íntima en la pareja es bastante proporcional de hombres a mujeres que de mujeres a hombres en cantidad de victimización, es decir, personas que lo han sufrido. Siendo la estadística, no me acuerdo ahora en lo concreto, pero era alrededor del 48% en caso de los hombres, 52% en caso de mujeres. Que en agresores incluso datan mayores números de mujeres a hombres que de hombres a mujeres, considerando todo tipo de violencias. O sea, obviamente ahí hay una gran cantidad que es violencia verbal, violencia psicológica, violencia económica, etc. Y que en los años recientes, tengamos en cuenta que este estudio es de la primera década de los 2000, este macroestudio, se puede ver que en los años de las generaciones más jóvenes, es decir, ESO y bachillerato, que sería en España, es creciente en mayor cantidad la violencia de mujeres a hombres que de hombres a mujeres. Y te doy otro dato interesante. Alrededor de los años 70, hasta los años 70, perdón, en Estados Unidos se acostumbraban a hacer más autopsias de las que se hacen actualmente en Estados Unidos y en el mundo en general por una cuestión de recursos. Cuando se acostumbraban a hacer estas autopsias de personas que morían, por lo menos en contextos raros, se podían ver un mayor número de hombres que morían asesinados por envenenamiento por sus esposas.
Históricamente el envenenamiento es una de las formas de asesinato más comunes empleadas de mujeres hacia hombres. Hoy en día es muy difícil identificar cuando una persona muere por un envenenamiento. De hecho, acá en Argentina hubo un caso muy sonado de una mujer a la que la descubrieron que había matado a su marido envenenándolo a lo largo de no sé cuánto tiempo. Y cuando cuando descubrieron eso, de puta casualidad vamos a decirle, le llamó la atención que el hijo de ese hombre años antes había muerto. Claro, ¿Cómo? la misma mujer había asesinado antes al hijo de la misma manera. Si no lo hubieran descubierto este último con su marido, ¿qué hubiera pasado? Ostras. Tampoco se hubiera esclarecido el caso del hijo. Qué fuerte. Hay que pensar. Pues sí, vamos a cambiar un poquito las tornas, vamos a echarle un poquito de humor, como haces tú con tu canal. Tú te has pasado mucho tiempo haciendo entrevistas, incluso filtrándote en manifestaciones feministas. Y justamente antes de empezar con esta charla que tenemos, he dicho, voy a volver a ver una de las entrevistas que hiciste, creo que hace un año y poco, allá en Argentina. No sé si fue el 8M, Sí. en el cual tú preguntas, y esto lo recomiendo a todo el mundo, que vaya a tu canal y eche un vistazo a las entrevistas porque son maravillosas, de cómo tú, pero pintada, a tope feminista, muy bien, me cambio de nombre, todo fantástico, y comienzas a preguntar, claro, tú de infiltrada, cabrona total, porque dices, no, aquellas no se esperaban que les fueras a girar la tortilla de tal forma. Y tú les preguntabas sobre casos que habían sufrido hombres o sobre casos genéricos, como por ejemplo número de suicidios, número de accidentes laborales, y tú girabas la tortilla. Y decías, 2 de cada 3 personas que mueren en accidente laboral son mujeres. Y aquellas, claro, el patriarcado y no sé qué, y comenzaban con toda la monserga. Y claro, tú al final le decías, no, pues resulta que es al revés. No, no puede ser, porque los datos... Ah, ¿de dónde has cogido los datos, sabes? Y te ponen así. Entonces, la pregunta es la siguiente. Las feministas de este tipo, no me refiero a las que están en cargos políticos o de asociaciones, la feminista radicalizada de calle, ¿sabe lo que defiende? Probablemente no. Probablemente no, porque esto es lo que ocurre cuando somos presos de nuestros propios sesgos emocionales, ¿no? Lo que pasa en ese video es que estoy grabando la disonancia cognitiva a la que se enfrentan todas estas personas cuando se encuentran con un dato que no pueden asumir en función de la creencia que ya tienen establecida. Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, en este mismo ejemplo que comentabas, ¿no? No cuestionan la fuente de los datos, la calidad de los datos cuando le digo que son de mujeres. Empiezan a cuestionarla cuando le digo que quienes lo sufren son hombres. Es decir, y esto es algo que nos pasa, yo siempre lo digo, tenemos que tener mucho cuidado con que no nos pase a nosotros también, al resto de personas que quizás no estamos dentro del feminismo, porque es una trampa psicológica en la que podemos caer todos y ahora vemos cómo actúa dentro del feminismo porque es la corriente imperante, es la ideología dominante. Pero lo que ocurre ahí es que es muy fácil aceptar cualquier tipo de información que confirme lo que ya creemos. Entonces, cuando nos saca de lo que ya creemos, ahí tenemos que apelar a agarrarnos al último clavo ardiendo para ver de qué manera eso puede ser mentira. Ahí apelamos a descalificar las fuentes, a pensar de qué manera esto puede estar torcido, puede no ser así, etc. Claro, esto es muy divertido verlo cuando ocurre en video, pero en realidad la pregunta tiene que ser más profunda, es decir, ¿por qué llegaron a ese punto? ¿Quién les hizo creer esa realidad en su momento? ¿De qué manera se lo hicieron creer? Para que pudieran aceptar una verdad que resulta negativa, ¿no? Porque uno diría, si son personas que están a favor de los derechos de las mujeres, que quieren lo mejor para las mujeres, un dato que fuera en favor de las mujeres debería contentarlas, no negativizarlas. Entonces, decís, ¿quién se está beneficiando de que hayan tantas mujeres que terminen sórdidamente decepcionadas o enfadadas cuando se dan cuenta de que un dato terrible no tiene que ver con las mujeres? Esto es un clásico, pero es que, mira, esto fue hace un par de días, salió uno de Rescue You, no sé si te suena,
que es un Sí, youtuber que Adri. sale a hacer entrevistas y la lía. Y le hacía una pregunta a la clásica Charo española y le iba con la foto de Santiago Abascal. Y digo, ¿qué te parece este señor? Pues claro, lógicamente en España todo el mundo sabe quién es Santiago Abascal. Y la Charo le decía, este es fascista. Y el chico le preguntaba, ¿pero por qué es fascista? Y dice, ¿por qué es fascista? Y digo, ¿pero por qué es? ¿Pero habrá algún motivo? Y dice, ¿por qué es fascista? Y después de 20 veces preguntar lo mismo, le dice, es que él ha dicho que es fascista. Mira, es que yo creo que es que llega un punto en el que no llega, o la sangre no llega hasta más arriba de los ojos. No entiendo, en serio, el fanatismo al que llegan, lo que tú dices. Cuando el dato te favorece, te agarras a él. Cuando no te favorece, cuestionas. Pero esto pasa en toda la política. Yo te hablo de la española, pero pasa constantemente. Es decir, el dato no importa si no te favorece. De hecho, fue hace mucho tiempo. Yo recién llegaba a España, mi segunda etapa viviendo allá, creo que habrá sido año 2018, 2019. Hubieron unas elecciones y quise salir a la calle, salir un poquito de mi temática del feminismo para evaluar qué pensaba la gente de los candidatos. Entonces busqué declaraciones de todos los candidatos que parecieran acordes a su opositor, no a ellos. Y salí a las calles solo con la frase, preguntando, esta frase, ¿cuál de los candidatos la dijo? No sé, por ejemplo, una en favor de la aportación de armas de Pablo Iglesias. Obviamente todo el mundo te decía que era alguien de Vox, y así sistemáticamente con todos. Una frase que sonaba un poco feminista. Bueno, se la atribuían a alguien del PSOE o de Podemos, jamás al de Vox, y era de Vox, y así. Ostras, sí, este me lo vi, era muy gracioso. Porque no, dice, no me lo puedo creer. No, léete el programa. Basta leer el programa. Claro. Así de sencillo. Vale, vamos a girar otro poquito más. El caso de Rubiales y de Jenny Hermoso, que imagino que estarás un poquito al tanto de qué va la cosa, ahora mismo están pues con las declaraciones en juicio oral. No sé, en general, ¿qué te transmite? ¿Qué te parece? ¿Y hasta dónde crees que va a llegar este juicio? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Yo espero que, o sea, todavía creo que me agarro yo a un clavo ardiendo en este caso, teniéndole un poco de esperanza, un mínimo de confianza a la justicia con que no van a condenar a Luis Rubiales por esto, porque está todo de su lado. O sea, de hecho, también, bueno, vuelvo a hacer autobombo, ¿no? Pero el año pasado, noviembre de 2022, creo que fue, hice un video allá en España preguntando sobre el caso de Jenny Hermoso en un viaje que hice para allá. 2022. No, fue en el 23, en verano del 23 cuando pasó. 2023, sí. En el noviembre de 2023 viajé a España y aproveché a grabar un video sobre el caso de Rubiales y Jenny Hermoso, preguntando a las opiniones de la gente sobre si creen que debería ser condenado, perseguido, etcétera, sí o no, si está mal lo que hizo, si estaba bien, si daba igual. Y ahí me hice con un montón de datos sobre la causa, ¿no? Sobre de qué manera podía ser juzgado, lo que habían establecido las pericias con respecto a la lectura de labios, de si él había pedido consentimiento o no, los videos que habían aparecido después de ella bromeando con lo del piquito y comparándolo con el beso de Iker y Sara Carbonero, todo este tipo de cosas. Llamaba la atención la cantidad de personas que buscaban condenar a Luis Rubiales por esto. Cuando empezábamos a plantear, lo mismo que hice con ese otro video, ¿no? Cuando empezaba a plantear casos similares, por ejemplo, me acuerdo que uno fue el de Anabel Alonso, que había dado un beso sin consentimiento a una persona en televisión, y empecé a nombrar otros casos donde mujeres habían actuado de una manera similar. Ahí empezaban a surgir las excepcionalidades. Bueno, pero es que en ese caso, bueno, pero es que en ese otro, la condena siempre va dirigida a los hombres, pareciera en este caso, a la condena social por lo menos. Y ahí es donde volvemos a cuál es el efecto de la unidireccionalidad a la hora de entender la violencia, ¿no? Que para mí en este caso no hay violencia ninguna, pero cuando hacemos tanto hincapié en que las agresiones sexuales solo las pueden sufrir las mujeres, cuando las sufre un hombre no nos damos cuenta. O sea, alguien nos tiene que venir y decir, che, eso es una agresión sexual, porque si no pasa desapercibido absolutamente. De hecho, te digo, esto lo tomé de un compañero experto en igualdad que me pareció una forma magnífica de ejemplificarlo. Quizás uno puede pensar que las agresiones sexuales contra hombres no son para nada comunes, ¿no? Y vos le preguntás a un hombre si alguna vez sufrió un abuso sexual y te va a decir que no, nunca. Y después le preguntás cuál fue la primera interacción sexual que tuvo en su vida o la más incómoda y quizás te dice, bueno, no, porque a los 9 años una amiga de mi madre me pidió que le toque las... Ah,
ni siquiera le somos capaces de conceptualizarlo. En el caso de los hombres, ni siquiera son capaces de conceptualizarlo como una forma de abuso sexual. Con el caso de Rubiales y Jenny Hermoso, a mí me parece que no hay nada que juzgar. Me parece terrible que siquiera le hayan dado lugar a una causa como esta. Y de hecho, creo que toda esta condena social fue artificialmente impuesta. Porque cuando ganaron el Mundial Femenino, las primeras reacciones que surgieron en los medios de comunicación y en redes sociales era ¡ay, qué gracioso el momento del besito entre Jenny Hermoso y Luis Rubiales! En cuanto llegó la circular de cuál era la línea editorial que había que tomar respecto a esto para no caer en romantizar la violencia sexual, ahí todo el mundo empezó a condenarlo de forma tajante. De hecho, hace poco me acuerdo que lo tuve que revisar en el caso de la presentadora de televisión María Patiño, que yo le digo que es una rectificadora serial porque le pasan estas cosas continuamente. Y bueno, en ese caso también, ella estaba súper a favor de Rubiales hasta que le llegó la llamadita diciéndole que lo tenía que condenar, y a partir de ahora, desde ese momento, incluso empezó a tratar de unga-ungas a la gente que lo defendía. A ver, te digo una cosa. A Al Capone no lo pillaron por drogas ni por asesinato, lo pillaron por fraude fiscal. Uh-huh. Es decir, y claro, lo que está ocurriendo ahora, que yo no defiendo a este hombre, porque me parece un maleducado y un baboso, no tiene formas ni sabe estar. Pero es que le quieren crucificar por una auténtica tontería. Yo cuando dices que... Cuando hoy escuchaba a la fiscal, como después de todas las testificales, la fiscal haciendo como el alegato, ¿no? Y ella, R, cuando sucedió la agresión, Jenny Hermoso se sintió desde el primer momento y decía, ¿esta en qué planeta vive? Es decir, ¿qué es lo que pretendes defender? Hija, que es que lo ha visto no toda España, lo ha visto todo el mundo. Todo el mundo ha visto lo que ha sucedido, ¿vale? Y casi en tiempo real. Y las reacciones, lo que tú comentas, las reacciones consecuentes. Y que en un momento dado, clic, entre los medios de comunicación, el feminismo más político, ¿no? Bueno, pues, movimiento político-social, ¿no? Pero todos los políticos... Institucional, sí. Sí, digamos, institucional. Comenzaron a atacar de que esto era esto, era esto, era esto. Todo cambió. Y de hecho, yo que he estado viendo las declaraciones, hay muchas contradicciones en lo que es las coacciones, que es por lo que piden más pena. Pero por lo que es el beso, sí, hubo beso, casi todo el mundo coincide de que hubo una petición y que el consentimiento pues quizá no está claro. Y ahí está la agresión, pero dices, ¿de verdad? Es que ponerte una mano en el hombro ya va a significar una agresión, porque es a lo que vamos. A que cualquier mínimo contacto, ostras, es que te doy 2 besos. Es una doble casi agresión sexual, por lo tanto... O sea, que se nos está yendo un poquito la cabeza. No, que además es eso, o sea, ¿hasta qué punto se corta lo del consentimiento explícito? Porque cuando salió la ley del solo sí así, la gente decía, no, pero ¿qué vas a ver que pedir un consentimiento explícito ahora? ¿Cómo es esto? O sea, disculpa, a tu propia novia, ¿te puedo dar un beso? ¿Te parece bien si ahora procedo y te doy un beso? ¿De cuántos segundos estarías de acuerdo en que te lo dé? Si en algún momento querés que te lo deje de dar, tenés que hacerme una señal, vamos a poner una palabra de seguridad para que yo te deje de dar Es una locura. Es una locura. Y te decían, no, el consentimiento no tiene que ser explícito, tiene que ser, y así quedó en la ley, redactado en la ley, tiene que ser expreso en función de las circunstancias concretas del caso. Bueno, acá entonces tendríamos que juzgarlo de esa manera. Tiene que ser un consentimiento expreso en función de las circunstancias del caso. Ahí creo que cuando una persona te está diciendo, que es lo que pudieron ver las pericias, ¿no? Te puedo dar un besito, y automáticamente después ocurre un besito y después la persona se está riendo y haciendo chistes sobre el besito, cabe entender que probablemente haya respondido sí, vale, ok. Entonces ya por ese lado no tiene ningún sentido, pero es que si tenemos que entender que ahora el consentimiento tiene que ser explícito, entonces tenemos que juzgar todas las relaciones de todos los españoles que han tenido a lo largo de la historia. ¿Vamos a hacer eso? ¿Realmente nos vamos a poner en ese plan y vamos a institucionalizar y judicializar cada relación humana en España desde que entró en vigor la ley del solo sí es sí? Resulta ridículo cuanto menos.
Pero bueno, sí, claramente para mí en el caso de Rubiales y Jenny Hermoso sí que están aprovechando esto porque a Rubiales ya yo no tengo ni idea de fútbol, estoy súper poco involucrada, pero sí que me consta que no era un tipo muy querido y se están agarrando a eso para poder señalarlo y para poder culpabilizarlo. Pero digo, ya desde esto que me decías, ¿no? De que dentro de los alegatos se puede ver que Jenny Hermoso se sentía mal desde el primer momento, etcétera. Un delito no se puede juzgar en función de cómo se siente alguien. O sea, no recae en el sentimiento. La carga probatoria nunca puede estar en el sentimiento. Es decir, son las acciones lo que hay que juzgar, no los sentimientos. Porque a mí me podés mirar en la calle y yo me puedo sentir muy mal, pero no es un delito que me mires porque a lo mejor tenía un moco en la cara. O sea, no me estás mirando porque me querés hacer algo. O a lo mejor te llamó la atención que tengo la misma camiseta que tu prima. Es ridículo empezar a considerar que los delitos deben ser juzgados en función de cómo se siente la persona supuestamente agredida. Me has robado uno de los temas que tenía para el final, pero bueno, ya no, fantástico. Por ejemplo, lo que ya está... Yo, es una cosa que nunca he hecho, pero es un clásico en España, el típico albañil, que cuando pasa una chica, más, menos guapa, es igual, el típico albañil, guapa, es que te comía no sé qué, y te comienza los piropos, ¿no? Ahora esto... No sé cómo está la cosa, pero vamos, casi que la mujer puede denunciar a susodicho vocero, por decirlo de alguna forma, por haberla agredido o por haber ejercido algún tipo de violencia sexual hacia ella. Que digo, a ver, entonces la gente cómo se relaciona. No sé si este tipo, porque claro, en Argentina habláis de una forma más vehemente y con los insultos son más rebuscados para lo que somos en España, que somos más sencillos, pero en Argentina, ¿cómo va eso de los piropos y si está mal visto? Sí, está pésimamente visto, eso ocurre igual que en España. Igual te voy a decir una cuestión. A mí me sorprendió cuando yo me mudé, no sé si sabes que yo viví en España en 2 temporadas, digamos, de que yo tenía 10 a 16 años y después me volví de mayor sola a los 20 y algo, 20, 21. Cuando yo volví en mi segunda etapa a España, a mí lo que me sorprendió era que lo que consideraban un acoso terrible en España, a mí me parecía halagador. O sea, claro, los piropos terribles eran que alguien te gritara guapa, ¿viste? Como decís, gracias, no sé, o sea, no me sentía acosada. Después, claro, acá en Argentina, cuando te hablan de acoso callejero, bueno, por lo menos como debería ser realmente entendido, voy a decir una barbaridad, aviso para que no lo quiera escuchar, que a lo mejor te podían llegar a gritar, mi amor, te rompo el orto, y vos decís, bueno, ok, eso sí es una barbaridad que no deberíamos decirle a nadie nunca, salvo que sea tu novia y entiendan ese lenguaje entre ustedes. Sí. Claro, de entre ese tipo de barbaridades a un guapa, bonita, una vez acá en Argentina, antes de irme a España, me sorprendieron gratamente porque yo ya, una que iba como decir, bueno, una barbaridad, me dijeron, discúlpame, ¿te puedo decir algo? Yo, sí, ¿qué? Estás muy bonita. Y yo como, ¡ay, qué lindo! Claro, bueno, eso que a mí en ese contexto me halagaba, en España resultaba algo inconcebible. Sí, bueno, claramente es una cuestión muy cultural, ¿no? Porque yo te puedo entender que una barbaridad como la que te acabo de mencionar a cualquier persona le pueda molestar y obviamente no te vas, como diríamos acá en Argentina, no te vas a levantar a ninguna mina así, no te vas a ligar a ninguna mujer así, diciendo una barbaridad así. Pero un piropo coqueto, poético, algo bonito, creo que no debería ser considerado como acoso callejero ni debería estar tan mal visto como lo está. Y de hecho ni siquiera es realmente recurrente en España. O sea, no es como que salís a la calle a caminar 10 cuadras y en 10 cuadras, en 10 manzanas, ¿no? Te dijeron 12 barbaridades. No, te puede pasar que eventualmente alguien te diga algo, pero es puntual. Y cada vez ocurre menos precisamente por el miedo de a lo mejor le cae bien o a lo mejor me denuncia. Claro. Pero luego tenemos un caso bastante paradigmático y que está muy de moda. Que esto ya creo que fueron las Pussy Riot las que comenzaron a hacerlo más. Y el movimiento Free the Nipple o algo así. En el cual una mujer o varias, y lo hemos visto hace muy poquito con Inés Hernández en lo del Benidorm Fest de Eurovisión, que una mujer
tiende a, pues, enseñar sus pechos sin ningún tipo de, digamos, justificación social, ni motivo, ni es un levante las manos o enseña los pechos, o si no, le disparo. No, es decir, porque sí, ¿no? Y luego salen diciendo, ¿qué pasa? ¿Es que tenéis miedo a nuestros pechos? Y yo digo, claro, mi pregunta siempre es la siguiente. ¿Qué crees que vas a conseguir enseñando los pechos por la calle o en un acto? O ¿qué se consigue? Porque, y eso es algo que yo le digo a toda feminista que me encuentro, es, dime una mujer, la que sea, que haya conseguido algo importante en la historia, en la vida, en el trabajo, al margen de ciertos trabajos, ¿vale? En el trabajo, que haya conseguido algo importante por enseñar sus partes íntimas. ¿O sus pechos? ¿Quién? Absolutamente nada. Y de hecho, bueno, mi primer video, pues no fue mi primer video en YouTube, pero sí fue el primer video que se viralizó, fue sobre ese tema. Que en Argentina hubo una protesta que le llamaron el Tetazo, donde se reunieron en el Obelisco, que es como el monumento más importante de la ciudad de Buenos Aires, un montón de mujeres en Tetazo. Bueno, en fin. Obviamente no se consiguió nada en función de ese reclamo, o sea, lo que reclamaban era que en un momento a unas mujeres, acá en Argentina está prohibido el topless, a diferencia de cómo es en España, y a unas mujeres que estaban haciendo topless, fue una policía a decirles, che, mira, te tenés que tapar, por lo que sea, y como empezaron a conflictuar la situación y decir, no, porque y la gente se empezó a meter y tal, tuvo que aparecer mucha más policía para calmar la situación. Y el reclamo de las feministas era, pero ¿cómo puede ser que ocurra algo terrible y la policía no acude o no sé qué y por dos mujeres en tetas aparece toda la... No, a ver, no apareció toda la policía por 2 mujeres en tetas. En un momento apareció una policía tranquilamente, les dijo, por favor, tápense, no sé qué. Y después la gente se empezó a acumular y se empezó a meter y ahí se convirtió en un escándalo donde tuvo que intervenir más cantidad de policía. Bueno, a causa de eso fue que se hizo esta manifestación del tetazo. ¿Es legal ahora el topless en Argentina? No, no lo es. No se consiguió absolutamente nada con ese tipo de manifestación. O sea, las formas en las que se podría llegar a conseguir podría ser otra. Esa claramente no. Y con respecto a este tipo de no sé, exabruptos como el de Inés Hernández en este evento, o el original de Rigoberta Bandini, etcétera, con la canción esta de ¿por qué dan tanto miedo de nuestras tetas? Yo creo que a nadie le da miedo las tetas. O sea, las mujeres no nos dan miedo las tetas porque las tenemos. A los hombres gays no les dan miedo las tetas, les dan exactamente igual, no les atraen. A los hombres heterosexuales, a diferencia de darles miedo, les gustan. Entonces, yo creo que el reclamo en sí mismo no tiene absolutamente ningún tipo de sentido. Y se parece más a estos actos performáticos, como de las que se sacan una foto, una pareja lesbiana se saca una foto frente a un stand de box pensando que están haciendo la revolución, cuando en realidad la gente está como... les da igual, a la gente le da exactamente igual. Lo que llama la atención, que es lo que yo marcaba en el video que hice sobre ese tema, es como las mismas personas que dicen que les dan miedo, ¿cómo nos dan miedo? Os dan miedo nuestras tetas y saco las tetas y muestro mis tetas y no sé qué, son las que tiempo antes estaban señalando y condenando el trabajo sexual de mujeres que lo hacen porque quieren, sin que nadie las presione, y con la única diferencia de que en lugar de hacerlo como un reclamo contra los hombres, lo que hacen es, bueno, de alguna manera beneficiarlos, hacer algo que puede llegar a beneficiar por lo menos a los hombres con los que se involucran en su trabajo. Y son las mismas personas que consideran que el trabajo sexual es una forma terrible de explotación que no debería ser permitida, son las mismas personas que posteriormente enseñan las tetas en un evento como ese, y luego cuando les toca defenderse a sí mismas, lo que te dicen es, bueno, somos dueñas de nuestros propios cuerpos y no nos tienen que decir qué hacer con él. Pero si son ustedes quienes le están diciendo a otras mujeres qué tienen que hacer con sus cuerpos, ahí es donde para mí entramos en una paradoja muy difícil de resolver. Y yo es que... A ver, es que es mi forma de pensar, ¿no? Yo no es que esté en contra del feminismo porque sí, o porque pretendan atacar al hombre, o porque nos quiten la presunción de inocencia, o cualquier tipo de cosa de estas. Es porque el simple hecho de que mi pareja, o tú, o una mujer que yo conozco, pueda estar en contra de ciertas políticas o de ideas que se intenta imponer, son estas feministas las que critican que determinada mujer no pueda pensar como ella considere. Es decir, la mujer
empoderada, que esto nunca lo voy a entender, lo del empoderamiento de la mujer empoderada tiene que hacer lo que quiera y estudiar lo que quiera. Bueno, pues yo quiero estudiar, yo qué sé, costura. Eso es de mujeres. No, tienes que estudiar ingeniería. Pero, a ver, entonces tengo que hacer lo que tú quieras, no lo que una mujer quiere, ¿no? Claro. Eso es lo que a mí realmente me molesta. Y ya no te digo, Claro. si metemos pues todas las tonterías estas de las cuotas, de que, bueno, pues para entrar, para ser bombero o policía, pues puedes medir menos, puedes tener menos fuerza, puedes tener, ¿sabes? Es decir, si tienes la fuerza para subir una cuerda 20 metros así, solamente con los brazos, seas hombre o mujer, quiero que me vengas a rescatar. Me es igual. Pero tienes que poder hacerlo. Exactamente. De hecho, bueno, hace muchos años yo una vez en un video dije una frase que a la gente se le quedó grabada y terminé haciendo, bueno, el merchandising de mi canal tiene esa frase en las camisetas, que es la de, si porque el feminismo te dio voz, no te permiten disentir, entonces no te liberaron de nada, solo cambiaste de dueño. Es eso. Porque Sí. podés hacer lo que quieras con tu vida y tú con tu cuerpo, salvo que lo que quieras es ser ama de casa, lo que quieras es ser puta, que lo que quieras es ser cualquier otra cosa que no vaya con las decisiones que ellas mismas tomarían. Vos podés ser como, podés pensar distinto siempre y cuando pienses distinto como yo quiero. Claro. Ahí es donde entramos, bueno, lo de las cuotas también es interesante porque ahí tenemos dos problemas, ¿no? Que es, o le estamos poniendo pruebas más fáciles a las mujeres y por tanto no están capacitadas, no alcanzan las marcas que deberían ser necesarias para realizar esas funciones, o bien esas marcas sí son suficientes y les permite estar capacitadas para realizar esas funciones, y a los hombres, por el hecho de ser hombres, les estás poniendo marcas más altas que a lo mejor un hombre puede alcanzar y superar las marcas de las mujeres, pero no alcanza de la de los hombres. A ese hombre lo van a descartar. ¿Tiene sentido plantearlo de esa manera? No solo perjudica a las mujeres que sí serían capaces de alcanzar esas marcas, porque hay mujeres más que preparadas. De hecho, mi mamá, cuando vivía en España, entrenaba al cuerpo de bomberos de Madrid. O sea, ella era la entrenadora del cuerpo de bomberos de Madrid. Wow. Mi mamá podría haber pasado esas pruebas perfectamente porque ella era la que entrenaba a los bomberos para pasarlas. Pero posterior, o sea, al margen de eso, tenemos que considerar que cualquier mujer que entra al cuerpo va a ser siempre sospechada de haber entrado por una igualdad artificialmente impuesta, aun cuando esté más que preparada. Y se están descartando en el proceso a otro montón de hombres que si hubieran sido mujeres hubieran entrado, pero que por ser hombres necesitan alcanzar marcas más altas que no alcanzan. Y te digo más, por ejemplo, yo he escuchado a hombres de derechas, policías, que te dicen, la presencia de la mujer en la policía es muy importante hasta el punto de ser imprescindible, porque hay cosas que, por ejemplo, una víctima de violencia de género de verdad, quizás se siente o puede estar atemorizada ante la figura de un policía hombre y necesita quizás la atención y la psicología que quizá le puede faltar a un hombre para ayudarla. Al igual que la perspicacia que puede tener en una investigación el cerebro, es decir, quizás para determinadas funciones no hace falta tener una fuerza sobrehumana o una fuerza de hombre, sino simplemente la capacidad intelectual suficiente como para poder enfocar una investigación y dar soluciones creativas que a lo mejor pues, uno de los policías que hay no tiene. Es decir, que es muy necesario. Absolutamente. De hecho, yo me di cuenta, en una época yo estuve trabajando en España en una asociación que atendía a hombres maltratados, y nos dábamos cuenta que cuando el teléfono lo atendía una mujer, se callaban más, les costaba más abrirse, les costaba más contar lo que les estaba pasando, porque les daba miedo interpretar, o sea, que la mujer que los atendía interpretara que estaba en contra de ellas, o sea, que hablarles de una situación donde sufrió violencia a manos de una mujer iba a poner a la mujer al teléfono en una situación de, me estaba insultando a mí como mujer. Uh-huh. Los hombres eran capaces de abrirse más cuando quienes los atendían era un hombre. Entonces, en esos contextos se puede entender que hay una cuestión donde quizás a una mujer víctima le cuesta menos abrirse con una mujer ante una situación así, y a un hombre le cuesta menos abrirse con otro hombre en una situación así. Depende de qué casos, ¿no? Obviamente. Pero ahí también es donde tenemos que decir, bueno, ¿y qué podemos hacer en el medio antes de que tengamos que acudir a este tipo de soluciones, ¿no? Porque yo creo que
es algo que nuevamente tenemos que lidiar con nuestra propia psicología y con nuestras propias trampas mentales, donde el cerebro digamos, ahorrar energía tiende a reducir la información, a resumirla, claro, y termina generando patrones. Entonces, decir, bueno, relaciono hombre con hombre, mujer con mujer, entonces si una mujer me hizo algo malo, tengo un resquemor con las mujeres, si un hombre me hizo algo malo, tengo un resquemor con los hombres. ¿De qué manera podemos atender eso? Bueno, ahí volvíamos a lo mismo, ¿no? De decir, quizás deberíamos hacer menos esfuerzos en señalar la violencia en función del sexo y hacer más esfuerzos en señalar la violencia en función de quienes los viven. Pues mira, ya para acabar, te voy a hacer dos cuestiones muy rápidas. Una es una pregunta y otra es una sugerencia. La pregunta es, te la tenía que haber hecho al principio, pero a ver, la pregunta sería, ¿en qué momento tu cabeza hizo un clic y te posicionas en contra de todo este movimiento? Cuando yo empecé mi canal ya estaba posicionada, o sea, como te digo, había una cuestión de nomenclaturas donde yo pensaba que todavía el término feminista se podía rescatar, pero lo que pensaba era muy parecido a lo que pienso ahora. El clic lo tuve un poquito antes, que fue que cuando yo me quise involucrar un poco más en el feminismo, porque yo siempre me había considerado feminista desde el punto de vista de lo que hablábamos antes, ¿no? Bueno, feminismo es igualdad, listo, no hay más que teorizar. Cuando me quise involucrar más en el activismo, empecé a escuchar a feministas y a qué decían y a qué reclamaban, y mi clic fue cuando decían que no se querían los hombres dentro de las manifestaciones de feministas, dentro de las manifestaciones del 8M, o sea, que pretendían que fueran manifestaciones no mixtas, y digo, pará. O sea, si nosotros queremos apelar a la igualdad, no podemos empezar por excluir a la mitad de la población, aquella mitad de la población a la que estamos buscando apelar, además. Porque nosotros ya estamos convencidas, o sea, nadie nos tiene que explicar cómo es la experiencia de ser mujer. En tal caso, vamos a necesitar que exista un diálogo con los hombres e incluirlos y que formen parte, no separarnos cada vez más. Ese fue el momento donde dije, me parece que por acá no es. Vale, y la sugerencia es que pongas tú el título de este capítulo. Porque, uy, soy malísima para los títulos. Uy, yo soy pésimo, Pero, no sé, al ser tú la protagonista hoy, no sé, ¿cómo te gustaría que definamos esta charla de hoy? Y yo te diría que por una cuestión de visualizaciones, si lo tengo que pensar desde ese punto de vista, pongas algo relativo a lo de Rubiales y Jenny Hermoso, que es lo que está más en el candelero ahora. Pues voy a darle una vuelta, porque siempre pongo como un título corto y un subtítulo un poquito más largo, pero nada, no paso de 10 palabras en total. Ya veré qué hago. Le voy a tener que fallar porque yo soy un desastre con eso. O sea, tuve que aprender un poquito a prueba y error, pero cada vez que tengo que poner un título es como parir un dinosaurio. Descripción gráfica con lo de te voy a romper el... Maravilloso, me encanta. Parir un dinosaurio, me gusta ese título. Parir un dinosaurio, bueno, sí, no sé con si Valen. Es muy descriptivo del contenido, pero sí. Oye, Valen, ha sido un gustazo tenerte, la charla contigo. Lo mismo digo, David, muchas gracias. Y nada, estamos en contacto, cuídate mucho. Adiós. Chao.